Ahí estamos grabando. Bien, la idea decíamos, continuamos con lo de la semana pasada, si alguno es muy, muy, muy gentil y nos da una mano para llegar a imperialismo, estaría copado. Dale, así arrancamos sobre, como si fuese un breve repaso de 4 o 2 minutos. Vamos, que alguno llegue a imperialismo. Y si es posible que sea alguno de los que nunca habla. Así me familiarizo con sus voces. Dale. Bueno, cualquiera, vamos. Incluso si ya hablo, y si ya habla mucho. Si no es Bueno, voluntario, los tiro te yo al puedo frente. contar Dale, yo Mora, que dale, todo tuyo. imperialismo, lo que vimos fue que era como una solución a la crisis de sobreproducción, porque en estos lugares tipo donde producían muchas cosas, ya dejaron de vender porque todos los que vivían ahí tenían lo que vendían. Entonces, el imperialismo como que lo solucionó a través de como yendo a lugares donde no había nada, o sea, donde fueron ahí a, como, no es como colonizar, pero fueron ahí a vender sus cosas, Pero por voy a poner a ejemplo, colonizar, está bien el término a colonizar, ¿eh? sí, como colonizar, pero no es de color, entonces no sé Claro, lo que cómo pasa se es que llama. uno termina creándose colonias, lo que pasa es que uno colonizar lo asocia a colonizar. Pero Claro, aplicaría igualmente el término colonizar, no, no estaría equivocado. Es una colonización del siglo XIX, pero lo es. claro. Y como por ejemplo que habíamos visto a África, porque ahí no había como estados, no había Bien, nada, entonces era fácil ahí. porque era Y fácil. después, y porque llegaban ahí y no había nadie que les diga que no, como que no había como una forma, No algo había como leyes Bien, no que había una Había forma mano de como, obra más bien, barata también. Un no hay estado leyes y no hay formado. como una forma, no hay una forma organizada que te responda o que se te vuelva como un obstáculo. O sea, sí, yo no digo que no hay resistencia, las hay, obvio, no todas las regiones de África van a estar tan felices con la llegada de los europeos. Pero por lo pronto, la posibilidad de resistencia que de repente hagan es notablemente menor que la que podría ser Argentina en ese mismo momento. ¿Se entiende? O sea, no estoy diciendo que los africanos abrieron los brazos a los europeos. Digo, en muchos casos es todo lo contrario, pero no les dieron mucha opción. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, si tuvieses que definir, Mora, vos, haceme una definición de imperialismo, así como decimos, bueno, imperialismo es esto, como definición como de diccionario. sería como imperialismo tomar control de un territorio político, económicamente y no sé, eso. Bien, pero igualmente todo lo que dijiste estaba bien, bien, me gustaría más completa la definición. ¿Alguien se anima a una definición de diccionario? El imperialismo es una expansión política y económica de los países centrales sobre los países periféricos para resolver la crisis de sobreproducción en su propia Bien, economía. estamos de acuerdo, a mí me gustó un poco más tu definición. En tanto esos territorios periféricos, a ver, perdón, en tanto de esos territorios periféricos, ¿qué se obtiene? Como gente que te compre lo que vos producís. ¿Estamos de acuerdo? Un nuevo mercado, o sea, conseguís un nuevo mercado que te permita como meter el sobrante que tenías, y además, ¿qué otras cosas conseguís? Mano de Mano obra de muy obra. Bien, mano de obra súper mano de barata obra y materias primas. y materia prima, que en este caso, como vos dominás ese territorio, nada, naturalmente va a ser un territorio que va a quedar bajo tu supervisión y en muchos casos vas a considerar como si fuese una extensión de tu territorio europeo. Y obviamente como está bajo tu territorio, está bajo tu imperio, lo que se produce ahí es tuyo. ¿Estamos? O sea, quiere decir que ningún otro país central tiene chances de hacerse de esos bienes. ¿Todos de acuerdo? ¿Llegaron todos a la definición de imperialismo? Entendimos todos que imperialismo este imperialismo de fin del siglo XIX es un imperialismo económico. ¿Estamos? O sea, por eso es nuevo, por eso es diferente respecto de cualquier otro tipo de imperio que nosotros hayamos nombrado a lo largo del primero, segundo.
por ahí tercero. ¿Todos de acuerdo con esto? Bien, a ver, tenían que buscar para hoy diferencia entre, dijimos, en su momento la semana pasada creo que fue, dijimos, hay dos tipos de imperialismo, uno que es formal e informal. El formal es cuando los territorios específicamente europeos, digo, aplica mucho más para Europa y África y parte de Asia, toman control económico, político, social de ese territorio. Y por otro lado, hablamos de imperialismo informal cuando los países controlan económicamente a otras regiones, aunque los dejan ser políticamente independientes. ¿Estamos de acuerdo con esa primera como diferenciación? Sobre esa diferenciación dijimos que al interior nos vamos específicamente a imperialismo de tipo formal, o sea, esta idea de dominar políticamente, económicamente y socialmente un territorio. Uno podía establecer una diferencia entre colonia de gobierno directo y colonia de gobierno indirecto. ¿Estamos? Y ahí sí van ustedes. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Hay un montón de tipos de dominaciones formales, digo, pero me quedo con esas dos. Y por ahí les doy alguna otra como para que ustedes se den una idea. ¿Qué es una colonia de gobierno directo y qué es una colonia de gobierno indirecto? Puede ser que de Cuando directo, el que lo domina trae sus propios funcionarios como para gobernar o lo conquista más a la fuerza, e indirecto es cuando los dejan a los gobernantes ya locales que están de acuerdo con los gobernantes de allá de la potencia que domina, Sí, porque los ciudadanos están más en confianza con esos gobernantes ya locales. estamos de acuerdo, es una muy buena aproximación. Delfina, ¿vos ibas a decir algo? sí, que tipo, más o menos lo mismo. Por las Que en dudas. el directo como que eligen directamente a quiénes lo van a gobernar, tipo las autoridades y todo eso, y en el indirecto les dan más o menos la forma de gobierno, pero los dejan elegir sus propias autoridades. Bien, no sé si es que los dejan elegir, por ahí se los mantienen. A ver, dos formas. Primero, ¿cuál corresponde a quién? ¿Alguien buscó eso? ¿Qué país implementó cuál y bla, bla, bla? El directo Directo pertenece a Francia. franceses, El directo es francés, estamos de acuerdo, este es Francia. indirecto inglés. Indirecto Bien, Inglaterra. indirecto esto es Inglaterra. Aunque eventualmente Francia por ahí en algún momento se va a dar cuenta de los beneficios del gobierno indirecto y lo intentará aplicar. Pero por lo pronto, en general ha sido como directo. A ver, para aquel que no lo entiende, es una pavada entenderlo y por ahí esto de que me funcione como pizarrón esto me sirve un montón. A ver, colonia de gobierno directo. Estructura colonial. Llega al territorio que estás colonizando y te impones sobre la población de manera directa. Pregunta, ¿más o menos violento que el gobierno indirecto? Más, Más, ¿por qué? Más. Necesitamos una explicación de por qué más. porque Porque directamente es- ponen una autoridad externa a lo Bien, que porque sería lo que lo maneja el exactamente, territorio. esa es la definición que nos da Julia y perdón, Ana. Que nos da Ana y está más que bien. Es mucho más violento. Porque de golpe te aparece una autoridad externa y a vos te domina. Obviamente, a ver, la dominación en este caso, y por ahí me interesa un poco más, en este tipo de gobiernos lo que hay es una definición. A ver, hay un término que se llama, por ahí lo vieron en algún momento, asimilación o aculturación. ¿Qué implica? ¿Qué le suena aculturación o asimilación? Dice asimilación era que Francia hacía que los territorios de África se tengan que integrar a ellos y tengan Bien. que tomar su cultura, idioma y Bien, música. impecable, Victoria. A ver, ¿por qué es más violento? Más allá de que sea más violento, porque obviamente es más violento el hecho de que aparezca alguien externo y que bla, bla, bla. Porque acá, a ver, es como que vos de golpe y porrazo estás viviendo en África y de repente te aparece un personaje que es externo a África, te domina. A ver, vos ves esa sujeción colonial porque vos ves a las personas ahí que ahora te están dominando, pero además, de antemano, suponen que todo lo que son los valores culturales de esta población son inferiores. Entonces, como te están asimilando, ¿qué es asimilar en la... A ver, yo le digo, piénselo a nivel término. ¿Qué significa asimilar?
Como parecerse al Ahí otro. está, parecerse a. Quieren que vos te vayas pareciendo a. Eventualmente a ver, te imponen su cultura, te imponen su religión, te imponen su idioma y te hacen saber claramente que todo lo tuyo es naturalmente más, a ver, poco deseable. O sea, en realidad te hacen saber que todo lo que proviene, sobre todo pensemos de estas poblaciones negras, que todo lo que implica tu historia, tu tradición, tus costumbres, tu idioma, tu creencia es casi bárbaro y que en realidad hasta te hacen como parecer que en realidad lo que te están haciendo al momento de conquistarte es casi un favor. ¿Por qué casi un favor? Porque vas a entrar dentro de lo que estaría bien, vas a dejar de ser un bárbaro y te vas a convertir en una persona de sociedad. Ponele. Está, coincido. Martina, dale. No, eso iba a decir, como que estás mejorando, te dan la idea de que estás mejorando culturalmente y todo así, como que dejas de ser, lo que dijo Vicky, Tal cual. dejas de O ser sea, bárbaro. básicamente hay como una especie de invitación a que vos pienses que en realidad te están haciendo un favor desde el punto de vista de la civilización. O sea, te están diciendo como, bueno, a ver, dejás de lado todos tus valores como muy bárbaros y muy poco civilizados y te adentrás de la mano nuestra hacia un mundo civilizado y obviamente te olvidás de todo lo que te hace a vos como lo que hace, ¿no? Tu identidad, en este caso, no sé, africana en general, para no detenernos en ningún país en general, en especial, perdón. Dicho esto, pensando esto como colonia de gobierno directo y francés, asimilación y bla, 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 colonia de gobierno indirecto, dicen las chicas. Estado colonial, obviamente vos tenés un estado colonial que se instala, población, y en el medio lo hace algo indirecto, líder tradicional. A ver, ¿por qué es más eficiente esto? Porque la gente Primero- ahí no está familiarizada con el líder y no siente que le están imponiendo algo, sino que es como Bien. que sus líderes lo recomiendan. Coincido plenamente con lo que decís. ¿Alguien tiene...? Entonces hay Sí, menos resistencia exacto. ante la imposición y también que es más barato, porque si Bien. no, en el directo como que tenés que poner un montón de gente en el país, además, o sea, muchos recursos. En cambio con este no. Se dieron cuenta que les convenía, porque ya no estaban pensando tanto en gobernar políticamente, sino económicamente y ganar algo, y no, como decíamos la clase anterior, no tanto como el Imperio Romano que quería más territorio, sino más plata. Bien, coincido casi en todo lo que decís. A ver, una de las cosas que dice Maya, que me parece que lo tiró y que no sé si todo el mundo lo entendió, pero se los pregunto. Dice Maya, ¿esta forma de organización es más barata que el gobierno directo? ¿Por qué es más barata? Porque los funcionarios franceses no se tienen que quedar y no le tienen que dar ni comida ni vivienda. Y Coincido. además no creo que lo hubiesen querido de forma así como lo hubiesen aceptado al toque de quedarse en África. Ahí está. Además, A ver, igualmente eventualmente además- van a tener un montón de beneficios. Hay mucho funcionario colonial que se va como con muy buenos objetivos, por decirlo de una manera. O sea, obviamente ir con tu familia a estas colonias africanas tiene un plus económico gigante, ¿no? Y de prestigio, digo, son generalmente tipos como de muy alta categoría. Ahora, sí es verdad que acá, en esta colonia de gobierno directo, lo que vos necesitas es mucha población europea siendo trasladada al territorio africano. Y lo que nos dice Maya, que no me parece menor, es más barato porque vos, como ahora vas a contar con líderes locales, obviamente te ahorrás un par de funcionarios, porque esos líderes locales siempre han estado ahí. Entonces no tenés como que trasladar a familias a esa nueva colonia. Y por otro lado dice Maya, que me parece que está bueno, y también lo decías vos, Victoria, y me parece también está muy bueno, esta forma de gobierno lo que genera es menos resistencia. No quiere decir que no haya resistencia, quiere decir que en realidad la dominación es un poco más, está un poquito más camuflada. ¿A qué me refiero con un poquito más camuflada? que puede ser que las personas que vivían ahí un montón no se daban cuenta en realidad como que les estaban imponiendo un liderazgo y todo así,
porque estaban acostumbradas. Y más era como, bueno, es como todos los líderes que estuvimos teniendo y nos estaban dando cuenta que les están imponiendo la cultura y el idioma y todo eso, y los están, en la opinión de los blancos, civilizando. Sí, Porque ya igual están acostumbrados. en función de lo que vos decís, me parece que hay algo que está bueno, que no lo dije, que lo voy a decir ahora. Lo primero, a fines prácticos, parecería que las cosas seguirían como siempre. Si vos estás acá y sos parte de esa población, vos seguís viendo a tu líder, lo ves cotidianamente, ese líder sigue cumpliendo sus funciones, ese líder sigue siendo parte de tu gobierno, sigue hablando tu idioma. Eventualmente ese líder se va a incorporar de a poquito a una estructura colonial un poco mayor. Quiere decir que este líder va a ser lo más bajo, lo hacemos así, de una estructura colonial. ¿Estamos? O sea, me parece que no, así no lo vamos a hacer. Vamos a hacer así. Estamos, o sea, obviamente tenemos como los sectores más importantes de la estructura colonial y un montón de líderes acá abajo que se incorporan, a ver, que se incorporan no gratuitamente, ¿no? O sea, no es que vos te incorporás a la estructura colonial porque te parecieron que los ingleses son más copados. En realidad a este muchacho lo han comprado con alguna retribución económica, con algún trato como preferencial. Ahora, ¿qué es lo que se dieron cuenta los ingleses un poco más rápido que el resto? Que en realidad, si vos incorporás a este líder tradicional, cuando desde acá vos digas, che, no sé, queremos aumentar 10% el impuesto, no lo haces vos directamente sobre la población, que de repente es lo que pasaría acá. ¿Se entiende? Acá la población común de África estaría como muy resentida con esos líderes que les aumentan ese impuesto. En el gobierno indirecto, la estructura colonial le pide al líder local que lo haga y eventualmente el líder local se lo baja a la población, por ahí ni explicándoles que es algo concretamente que lo está pidiendo la estructura colonial. Y hay algo que es fundamental, en esta relación no hay asimilación o aculturación. ¿Por qué no hay? Porque Es no es como una que alianza. está, Dale, Ana. no es como que está más camuflado, como vos dijiste, sería como que no se nota tanto que están queriendo tomar control también del poder político, sino que solamente están queriendo controlar su economía. Exacto. Como que eso no implicaría cambiar también la cultura y las costumbres, sino solamente obtener una ganancia. Coincido. A ver, aún así están dominándolos políticamente, porque esos líderes locales perdieron su poder real. Pero de alguna manera vos tenés todavía un líder local que a vos te habla como población nativa en tu idioma, con tus tradiciones, siguiendo los mismos rituales que siempre. Entonces te están explotando y te están dominando, pero a vos culturalmente no te choca de esa forma. ¿Se entiende? O sea, no te choca de la forma que pasaría en este caso con los ingleses, perdón, con los franceses, que son los de gobierno directo. Fíjense una cosa, por ejemplo, para ver el nivel de violencia y para ver también un poco cómo después esto se resuelve. Por ejemplo, vamos a acá. Estamos en África, toda esta parte de acá es más de dominio francés. Argelia es un buen ejemplo. No vamos a ver todo ni de casualidad. Pero fíjense un segundo para que vean ustedes lo que implica o el peso que tiene ser dominado de manera, con un gobierno de tipo, una colonia de tipo formal. Cuando el tipo cuando el tipo de dominación es tan extensa y siempre se realiza de manera formal, la forma en que te descolonizás es así. Vamos a dar 2-3 minutos nada más. Fíjense un segundo y escuchen lo que dice. Ha sido un campo de batalla ocupado por las fuerzas del eje. Muchos árabes magrebíes ayudaron a combatir y apoyaron el esfuerzo bélico aliado. La población árabe esperaba que Francia recompensara al Magreb, otorgándole la independencia. En Argelia, la guerra se inició en 1954 con rebeliones en las regiones montañosas. Los franceses enviaron amplios recursos a la guerra, mientras Argelia se convertía en un pozo de luchas sin fondo. Había un soldado francés por cada 10 argelinos árabes nativos. La rebelión argelina estaba liderada por el FLN, el Frente de Liberación Nacional. Fue una guerra que prolongó a la norteamericana en Vietnam, ya que los franceses emplearon sus armas más modernas contra la guerrilla enemiga.
Fue una guerra amarga, con sangrientos asesinatos de colonos y ataques a las tropas francesas. Las fuerzas francesas infligieron despiadadas represalias sobre los sospechosos de apoyar o dar cobijo al FLN. Fue una guerra librada en las calles de las ciudades argelinas con bombas y asesinatos al azar. El FLN intentaba que Argelia fuera ingobernable, con huelgas, desobediencia civil y sabotajes. Los Pieds Noirs se sentían fuertemente motivados y eran sumamente militantes en defensa de sus privilegios. Sus fuerzas auxiliares eran capaces de ejercer una gran violencia y brutalidad. En 1956, un sofisticado y cruel operativo de los servicios secretos franceses, junto a un intrépido desacato de las leyes internacionales, permitió a los franceses desviar y secuestrar un avión que transportaba a líderes de la resistencia argelina que marchaban hacia el exilio. Estos serían exhibidos ante la prensa internacional y pasarían 6 años en prisiones francesas. Francia se enfrentaba a un enemigo que continuaría infligiendo un constante, aunque pequeño número de bajas, que no se detendría, creando la sensación de una guerra sin fin que Francia no podía soportar. Punto. Miremos otro ejemplo que me interesa sacar. Esto es independencia de, dice, a 20 años de la independencia de Hong Kong. Obviamente Hong Kong, nos ubicamos acá en el caso de que nos ubiquen. Esto era Argelia por acá, esto es francesa. Cuando nos vamos a Hong Kong, nos estamos ubicando en lo que sería China, acá, literalmente acá. Estamos, digo, si se fijan muy de cerca, nos encontramos que hay una... Es chino, es como una cosa medio extraña. Fíjense que acá tenés una frontera con lo que es China, que marca que Hong Kong, si bien es chino, es algo medio extraño hasta el día de hoy. 1997, Hong Kong encuentra su independencia finalmente del caso, obviamente, de lo que son los británicos. Fíjense un par de imágenes nada más. Independencia de Hong Kong. Bla, bla, bla. Fotos, obviamente, actuales, 1997, ¿no? O sea, me refiero que bastante recientes. Dice, para muchos, el arribo de la bandera británica de Hong Kong en julio de 1997 fue el último capítulo de la historia del Imperio Británico. Punto. A ver, tenés a gente en Hong Kong literalmente entregándole la bandera británica a la gente, en este caso, tenés que saber quién es este británico. Como diciendo, bueno, llévate tu bandera, eventualmente es tu momento de irte. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El británico es muchísimo más pacífico. ¿Por qué te parece que es muchísimo más pacífico? Obviamente siempre, a ver, ojo, no estamos hablando de tipos ideales, no quiere decir que los británicos no hayan tenido independencias sumamente violentas, pero en general los británicos suelen ser un poco más pacíficos. ¿Por qué? Dale, Caterina, estabas analizando y te corté. Me olvidé. Vos, porque cualquiera. nunca los dominaron, así por decir, tan directamente, políticamente, puede ser. Bien, a ver, políticamente sí los gobernaron, pero ¿cuál es la diferencia respecto, por ejemplo, a ver, no lo dice, ¿no? Concretamente el documental, ni mucho menos, pero por ejemplo, para el caso de Argelia, el nivel de violencia que tiene la guerra de independencia argelina es considerada como una antesala de lo que es la dictadura del 76 en Argentina. ¿Qué voy? No porque es una dictadura, ni mucho menos. Se considera que muchas de las técnicas de tortura de los militares del 76 en realidad fueron aprendidas en la escuela francesa. Es decir, los dictadores del 76 en Argentina, siempre pensando dictador del 76, 30.000 desaparecidos, bla, 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 para aquel que está perdido, en realidad son aprendidas del contexto de descolonización argelina. Quiere decir que el tipo de descolonización de Argelia para con Francia es sumamente violenta. ¿Por qué? Puede ser que esté relacionado con que mientras los ingleses, cuando dominaron a Hong Kong, fue nada más políticamente, pero en Argelia también se les intentó sacar la cultura y nada, y eso. Bien, yo te diría, nunca olvidemos que la dominación es política y económica. ¿Estamos? O sea, nunca olvidemos que el objetivo es económico, pero coincido con lo que vos decís. En ambos casos son políticos. La diferencia es que en unos
y volvemos al grafiquito que dijimos acá hace rato, en uno vos tenés esto y esto, que necesariamente, ¿qué les parece que genera en la población? Odio. Odio profundo al francés. ¿Estamos? Odio profundo al francés. Odio profundo a cualquiera de los que te hayan colonizado de esa forma, porque en realidad cuando vos de a poquito vayas como despertando tu conciencia nacionalista, te vas a dar cuenta que estuviste sometido durante décadas a un país que te dejó entrever todo el tiempo que vos eras peor, inferior, no valioso, que te explotó, que te mató a palazos cuando fue necesario. Eventualmente cuando vos te despertás de esa situación, después veremos el año que viene en qué contexto vos te despertás de esa situación, lo odias con profundidad. Ahora, cuando vos vas al caso inglés, no quiere decir que no los hayan explotado, simplemente quiere decir que el tipo de trato que por ahí el inglés te dio, aún explotándote económicamente, fue un poquito mejor. Entonces, como te trató un poquito mejor, eventualmente el grosso de las descolonizaciones inglesas son un poquito más civilizadas, o sea, esa es la palabra. Esta idea de decir, bueno, a ver, lo pactamos, lo tratamos y eventualmente te vas. ¿Cuál es, a ver, si alguien conoce, alguien sabe lo que es el Commonwealth? Lo maté. ¿En inglés nunca lo vieron? Vamos a ver si encontramos una definición. Commonwealth. ¿Qué es? ¿A qué le suena el Commonwealth? ¿Le suena algo? ¿A aquel que maneja inglés? Puede ser que la traducción sea rueda común, algo así. No sé si es rueda común. Un pacto, algo así. Bienestar Sí, común. en realidad es como algo así como bienestar común. Va por ese lado. A ver, estoy tratando de ver una foto de algo, a ver si no lo había preparado esto. Dólar. ¿Qué es el Commonwealth? Que es algo estrictamente de diseño. Perdón, que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. A ver si encuentro una foto de esto. Sí, encontré una foto de esto. ¿Todo el mundo ubica dónde está Belice? Lo voy a mirar. ¿Ubican dónde está Belice? Y si ven así como diciendo, no. Bueno, vamos a salir de acá y vamos a ver dónde está Belice para explicarles a ustedes y que puedan ver qué es el Commonwealth. Vamos para acá de vuelta. Si hacemos zoom en América Latina, un país descolocadísimo, Belice. Estamos dentro de todo lo que es América Latina, continental, fíjense dónde está, es el único país de habla inglesa. Estamos, obviamente Jamaica también lo es, pero ya es como isla. Cuando vos vas a Belice, que es ese puntito, que uno lo ve ahí, pero son 2 horas, 3 horas en micro, es muy chiquitito, te encontrás que Belice es históricamente como del periodo allá como de Colón, de toda esa etapa, es un enclave de los británicos. Los británicos lo usaron para poder comerciar con toda esta zona. Estamos con toda esta zona como del Caribe. El dato concreto, a mí me pasó, esto se los digo como desde la experiencia personal, a mí me pasó cuando tuve la oportunidad de llegar a este país hace muchos años atrás, me pasó que yo sabía que había algo que se llamaba el dólar beliceño, que es la plata, en este caso de ellos, como nuestro peso argentino. Y de repente, siendo un país independiente, me encontré con esto. ¿Qué es lo que llama la atención? La reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra. Y vos decís, para. A mí se me llenaron 700 preguntas en la cabeza. Fue como, para. Si vos sos un país independiente, de hecho lo sos, ¿por qué tu dólar beliceño no tiene aún, no sé, como nosotros, un San Martín, un Belgrano, como un dólar norteamericano, un Washington? A ver, ¿por qué no tenés un prócer tuyo? Y ahí te encontrás la importancia, a ver, o qué es el Commonwealth. A ver, Inglaterra, y para que veamos como las diferencias como de colonización y lo que lleva incluso, lo que lleva incluso a periodos postcoloniales. Los países, fíjense, nunca les llamó la atención, por ejemplo, a ver si por ahí se dieron cuenta, bandera de Nueva Zelanda. ¿No les llamó nunca la atención nada? ¿Alguna vez la vieron? Que tiene la bandera del Reino Unido. Bien. Vos decís, a ver, para aquel que nunca la vio, hacemos así
Y la vemos. Bandera de Nueva Zelanda. Es un país independiente. Y uno se queda como, pero pará, ¿por qué tenés la bandera de Reino Unido ahí? O sea, ¿por qué la tienen? Se los pregunto. No sé si el caso, si se lo podemos explicar como históricamente, digo, pero ¿por qué la tienen? ¿Por qué estos países independientes tienen elementos de la corona británica? Puede ser que como su independencia fue como menos brutal, por así decirlo, porque se fueron gobernados por un gobierno indirecto, Sí, como que en sus antecedentes quedó más lo que sería la historia de Inglaterra coincido. que una historia propia. Coincido. Y yo te diría, hasta en algunos momentos daría como la sensación de que están agradecidos. Entonces, a ver, para que estés agradecidos quiere decir que en realidad la dominación, a ver, con esto no estoy queriendo decir que los ingleses no fueron duros dominando, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que fueron un poquito más amables que los franceses. Incluso el Commonwealth, que es esto que estamos hablando, es como existe. A ver, existe hoy 2020, existe un mercado común que Inglaterra todavía mantiene con sus ex colonias. Es decir, países como Egipto, países como la India, países como Australia, Nueva Zelanda, países como Belice, todavía mantienen relaciones comerciales preferenciales con Inglaterra. O Inglaterra, si tuviera, no sé, en un momento de cierta, no sé, inestabilidad económica, por ejemplo, si Inglaterra en un contexto de crisis mundial tiene que dejar de producir, a ver, por ejemplo, tiene que dejar de consumir nuestra carne para empezar a consumir la de Australia, lo haría. Porque en realidad, dentro de todos los países que están en el mundo, estaría más que decidido a beneficiar a aquellos que han sido sus colonias. ¿Estamos? A ver, inviable e imposible una relación de ese estilo entre Francia y sus ex colonias. Porque los franceses y las ex colonias francesas, nada, han odiado profundamente, y creo que siguen odiando profundamente lo que Francia hizo con ellos, o por lo menos en la memoria colectiva de esta gente no hay mucho que agradecer, hay mucho que bardear, básicamente, de Francia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Llegaron todos a la diferencia entre uno y otro? Bien, me quedo tranquilo entonces. Para mañana ustedes tenían que hacerlo de Cuba y ver el ejemplo de imperialismo informal, ¿puede ser? El que no lo hizo, lo hace. Estamos porque el caso cubano me entretiene mucho. Así que háganlo con mucha sonriendo. Así, fíjense bien qué es enmienda Platt, en qué consiste la enmienda Platt. Googleen un poquito Cuba, se van a encontrar que si hacen zoom en la isla de Cuba, hay cosas que por ahí no conocían. Y no mucho más, nada más. Nos vemos mañana. Ah, mañana es re temprano, chicos, perdón. Pero nos vamos a levantar todos muy temprano, así que espero verlos, y espero verlos. No sé si vale mucho conectar así, tapar el video para que no los vea despertando. Nada más, será hasta mañana. Y cualquier duda que tengan respecto de esto que se fue dando imperialismo y lo que sea mañana, lo resolvemos mañana. ¿Estamos? Así no arrastramos errores. Adiós.